Hola amigos, miren nada más qué interesante ejercicio tenemos por aquí. Tenemos que encontrar el área sombreada de la figura. Vamos a hacerlo. Primeramente borramos el área sombreada y al final la devolveremos porque tenemos que trazar algunas líneas. Primeramente vamos a trazar el diámetro horizontal de este círculo, partiendo desde este punto tangencial del cuadrado, que nos divide al lado del cuadrado en dos partes iguales. Este lado va a ser igual que esta parte de aquí. Esta parte de aquí es igual que esta parte de acá, ¿no? Ahora vamos a trazar una línea desde este punto hacia el otro lado, una línea horizontal, trazando así el diámetro del círculo. Fíjense, el diámetro es todo esto y más el 1 que tengo por aquí. Entonces vamos a ponerle un nombre a los lados del cuadrado. Vamos a decir que el lado del cuadrado es X. Entonces este lado también va a ser X y esta parte de aquí también va a ser X. Por lo tanto, el diámetro del círculo va a ser X más 1. Vamos a anotarlo por aquí. El diámetro del círculo va a ser X más 1. Y podemos también encontrar el radio, ¿no? El radio va a ser la mitad del diámetro. Es decir, cada término dividido para 2. X medios más 1 medio. Fantástico. Tenemos ya por aquí el radio del círculo. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es trazar el otro diámetro, el diámetro vertical del círculo. Entonces trazamos el diámetro desde aquí hacia abajo y nos queda de esta forma. Por aquí tenemos el centro del círculo, ¿no? Ahora lo que buscamos es encontrar un triángulo rectángulo que lo vamos a graficar en este momento, trazando una línea desde el centro del círculo hacia este vértice del cuadrado que también pues es parte del perímetro del círculo. Trazamos la línea y se nos forma un triángulo rectángulo aquí. Fíjense, aquí hay 90 grados porque esta línea es perpendicular al diámetro. Muy bien, vamos a ver si podemos encontrar los lados de este triángulo. Pónganle mucho ojo al radio del círculo. Fíjense, el radio va desde el centro hacia cualquier parte del perímetro. Y esta línea de aquí, que es la hipotenusa, va desde el centro hacia el perímetro. Por lo tanto, como esto es el radio, es X medios más 1 medio. Vamos a anotarlo. X medios más 1 medio. Perfecto, tenemos ya la hipotenusa del triángulo rectángulo. Ahora, si todo el lado del cuadrado, que es este lado también que va a medir X, entonces si todo esto mide X, la mitad, que sería esta parte de aquí, debe ser X medios. Fenomenal, ya tenemos otro lado del triángulo rectángulo. Solo nos falta encontrar este lado de aquí. Lo vamos a encontrar haciendo una resta. Fíjense, toda esta parte de aquí es el radio del círculo, que es X medios más 1 medio. ¿Y qué le vamos a restar a esto? Le vamos a restar este pedacito de aquí, que es 1. Muy bien, ¿qué nos queda? Entonces tenemos X medios y 1 medio menos 1 es menos 1 medio. Muy bien, ya tenemos esto de aquí, va a ser este lado del triángulo rectángulo que tenemos por aquí. Va a ser X medios menos 1 medio. Fenomenal. Ahora, vamos a aplicar Pitágoras a este triángulo rectángulo ya que tenemos una sola variable. Entonces sabemos por Pitágoras que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de cada cateto al cuadrado. Muy bien, entonces tenemos que la hipotenusa es X sobre 2 más 1 sobre 2. Vamos a anotarlo. Tenemos por aquí X medios más 1 medio. Esto es la hipotenusa, ¿no? Va a ser igual al cuadrado. Va a ser igual a un lado al cuadrado. Vamos a decir que este es el lado A. Entonces nos queda X medios al cuadrado más el otro lado también al cuadrado, que sería esto de aquí. Nos queda X medios menos 1 medio, todo esto al cuadrado. Fantástico. Ahora vamos a desarrollar cada uno de los binomios. Por aquí tenemos un binomio al cuadrado. Vamos a desarrollarlo. El primer término al cuadrado, el primer término es X medios. Nos queda X medios al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, de X medios por 1 medio, y más el segundo término al cuadrado, es decir, 1 medio al cuadrado. Ya hemos desarrollado este binomio al cuadrado. Ahora, esto va a ser igual a esto al cuadrado. Nos queda X al cuadrado y 2 al cuadrado nos da 4. Perfecto. Más, pónganle mucho ojo a este binomio al cuadrado con este binomio al cuadrado que tengo aquí. Son igualitos, solo la única diferencia pues es que aquí hay más y aquí hay menos. Entonces lo único que va a cambiar entre este y este de aquí va a ser este signo de aquí, del término que está en medio. Entonces vamos a copiar esto de aquí y solo vamos a cambiar este signo. Nos queda x sobre 2 al cuadrado
menos, ya no más, sino menos 2x sobre 2 por 1/2, y al final tenemos 1/2 al cuadrado, más 1/2 al cuadrado. Perfecto. Ahora, vamos a ir desarrollando. Tenemos x al cuadrado y 2 al cuadrado. Nos queda x cuadrado sobre 4. Muy bien. Por aquí vamos a simplificar un 2 de abajo con un 2 de arriba, y nos queda x por 1, que nos da x sobre 2. Nos queda x medios. Entonces, por aquí tenemos 1 al cuadrado, que nos da 1, y 2 al cuadrado, que nos da 4. Nos queda un cuarto. Igual a x cuadrado sobre 4. Por aquí tenemos más x al cuadrado, y 2 al cuadrado nos da 4. Entonces nos da x al cuadrado sobre 4 otra vez, menos, simplificamos por aquí, nos queda x medios. X medios, perfecto. Y por aquí tenemos 1 al cuadrado y 2 al cuadrado, pues nos da 1 al cuadrado nos da 1, y 2 al cuadrado nos da 4. Muy bien, y fíjense que tenemos algo muy interesante. Tenemos por aquí el mismo término en el lado izquierdo y en el lado derecho. Podemos eliminarlo. Y también tenemos otro término igual, el 1/4 con el 1/4, que también podemos eliminarlos. Y esto nos redujo bastante pues nuestra ecuación. Vamos a anotar por aquí lo que nos queda. Nos queda x medios, vamos a anotarlo por aquí. X medios va a ser igual a x al cuadrado sobre 4 y menos x medios. Perfecto. Ahora vamos a pasar esto al lado derecho, y del lado izquierdo nos va a quedar 0. Perfecto, nos queda entonces x al cuadrado sobre 4 menos x medios, y este x medios al pasar al lado derecho nos queda como menos x medios. Perfecto. Entonces tenemos que 0 va a ser igual a x al cuadrado sobre 4, y fíjense, menos x medios más menos x medios nos da menos x. Fenomenal. Y ya casi hemos terminado de solucionar nuestro ejercicio. Vamos a multiplicar por 4 toda la ecuación para deshacernos de este 4. Y vamos a ver lo que pasa. 4 por 0 nos da 0. Y por aquí, al multiplicar este término por x al cuadrado sobre 4, se simplifica el 4 con el 4 y solo nos queda x al cuadrado. Y 4 por menos x nos queda menos 4x. Pero miren qué maravilla tenemos por aquí. Ya podemos por aquí sacar factor común para obtener x. Vamos a sacar factor común. Entonces, sacando factor común nos queda que x va a ser factor común de x menos 4. Fíjense, x por x, x al cuadrado. X por menos 4, menos 4x. Y podemos igualar cada término a 0. Nos queda entonces que x va a ser igual a 0 y que x menos 4 también va a ser igual a 0. Despejando de esta ecuación x, nos queda que x va a ser igual a 4. Magnífico. Tenemos dos soluciones, pero las dos soluciones no son soluciones para nuestro ejercicio, sino solo para la ecuación cuadrática. Y entonces, ¿qué solución es para nuestro ejercicio? Pues esta de aquí. Porque pues el valor del lado del cuadrado no puede ser 0. No va a ser que el lado del cuadrado mida 0 centímetros o cualquier unidad, ¿no? Entonces esta solución no nos sirve para nuestro ejercicio. Y señores y señoritas, damas y damos, el área sombreada va a ser igual a lado por lado, es decir, x por x o 4 por 4, que nos da 16 unidades cuadradas. Fascinante, espectacular. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan del próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.